Hola, bueno, hoy comienza una andadura de un programa que yo creo que va a generar bastante polémica y expectación. Hoy comienza La Hora de la Verdad, para el canal Numedia Televisión, y bueno, tengo el honor de estar con dos profesores que han puesto en marcha la Asociación contra el Adoctrinamiento de Género en las Escuelas. Su página web es ideologiadegénero.info. Y bueno, a mi izquierda la ya muy conocida Alicia Rubio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues encantada de estar aquí. Y a mi derecha tengo a Luis Coleto, que es profesor de filosofía y bueno, pues que conoce el ambiente de lo que está sucediendo en los institutos actualmente. Pues encantado y gracias, y aquí sobreviviendo. Bueno, pues como digo, hoy comienza este programa que pretende centrarse de alguna manera en lo que está sucediendo con la ideología de género, cosa de la que prácticamente no se está hablando en los medios de comunicación masivos, y de vez en cuando trataremos otros temas también de diferentes colectivos que están siendo apartados o perseguidos por la oficialidad. Bueno, en concreto vamos a arrancar con una de esas noticias que uno no sabe si están hablando en broma o en serio, que ha sido la ocurrencia de Isabel Serra, que supuestamente es la candidata, todavía no está claro. Estamos grabando este programa a mediados de marzo del 2019, queda un mes y pico para las elecciones, pero bueno, esta mujer que ha sido propuesta por Podemos para la Comunidad de Madrid, va y se le ocurre que quieren implantar una asignatura de feminismo en los institutos. ¿A ti esto qué te parece, Alicia? Pues bueno, una vuelta de tuerca más en el totalitarismo. Yo puse un tuit diciendo que por encima de mi cadáver. O sea, ya se está adoctrinando bastante a las criaturas, precisamente en el odio, el victimismo, la persecución del varón, etcétera, etcétera, como para que ya encima sea una asignatura, que además supone, es decir, para hablar de ese adoctrinamiento, que además es nefasto para la sociedad, supone quitar horas de otras materias que sí que son importantes. Entonces cada vez tenemos alumnos más adoctrinados y más incultos. Y si esta señorita quiere adoctrinar, que adoctrine a sus hijos, no a los de los demás. Bueno, el otro día me comentaba alguien, ya ni me acuerdo quién ha sido, pero un profesor de la mucha gente con la que hablo, que en su instituto, de repente, sin previo aviso, llega una mujer feminista bajo el place del director del colegio, del instituto, y le quita su hora lectiva y se le ponen a hablar de este tipo de esta ideología. ¿Tú conoces algo de esto, Luis? Pues conozco anécdotas diversas, variadas y plurales, y esa concretamente no la conozco, pero vamos, demostraría hasta qué punto, como ideología totalitaria que es, tanto el lobby LGTBI, el feminismo y todo el género, pues que no tiene ningún tipo de cortapisas para hacer este tipo de... ¿Los padres saben esto? ¿Un padre sabe la intromisión de esta ideología que está teniendo sobre la educación de sus hijos? A ver, hay de todo. Los hay que sí que lo saben, pero sí se quejan, ya sus hijos tienen la cruz en la espalda de que estos son disidentes de esta doctrina estatal desquiciada, y entonces pues se callan pensando que bueno, que no les va a hacer daño. En muchos casos sí hace muchísimo daño, en otros los padres saben dar herramientas. Hay otros padres en cambio que no tienen ni idea y un buen día se encuentran con que sus hijos les dicen cosas rarísimas. Y luego están los que se lo han creído, digamos, que piensan que es muy bueno, que va a ser para que sean más inclusivos, para que a sus hijas no las peguen y no las maltraten. Han creído toda la bazofia ideológica con la que se vende esta basura, y lamentablemente pues están muy contentos con ello. Y ahí estamos, y el daño que se está haciendo ya lo empezamos a ver, porque el 8 de marzo no parecía una manifestación de mujeres, parecía una manifestación de niñas de instituto, adoctrinadas, engañadas, victimizadas, ridículamente manipuladas. Bueno, circulan noticias, yo no sé si llamarles rumores por internet, que seguramente la gente que nos estáis viendo los desconocéis, de que entre esas personas que van a dar charlas a los niños y las niñas son gentes de estos colectivos que ahora se llaman LGTB, o sea, a favor de la homosexualidad. ¿Es esto cierto? Evidentemente. ¿Y cómo se justifica que pueda ir un colectivo cuyo objetivo es separar al hombre de la mujer, que es algo en contra de nuestra naturaleza, a dar una charla a los niños? Porque el Leviatán, el Estado, este monstruo de múltiples cabezas, con su legislación invasiva y totalitaria, lo permite. Podríamos
¿Podemos hacer un mapa de en qué regiones de España esto está más avanzado? Bueno, pues vamos a ver. Cuanto más tiempo lleva gobernando la izquierda, más avanzado está esto. El caso de Andalucía ya es paradigmático, pero curiosamente, desde que el PP se ha metido a apoyar todo esto, pues ya empieza a haber menos diferencias. Es decir, en los últimos años se han sacado leyes liberticidas en este aspecto en casi todas las comunidades autónomas. ¿Tú has llegado a investigar esas normativas si proceden de la Unión Europea? ¿De dónde procede? ¿Es una idea que nace del propio país, del partido político, o de dónde proceden? A ver, estas normativas provienen de esos nuevos neoderechos que está empezando a crear la ONU, que son los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que consisten precisamente en el aborto y en el feminismo, es decir, en explicar la vida desde un punto de vista de mujer oprimida, y que naturalmente la oprime el hombre, y es esa lucha entre hombres y mujeres que nos están vendiendo. Y luego la otra, los nuevos derechos LGTBI, que parece que es que las personas con esas opciones sexuales no tienen derechos en los países occidentales cuando tienen los mismos derechos que el resto. Entonces todo esto se irradia a Europa y efectivamente Europa se ha metido también a defender todo esto. Esto es un proyecto de ingeniería social que no tiene ni pies ni cabeza en Occidente. Puede tenerlo en los sitios donde a las mujeres se les puede apedrear por determinadas circunstancias o, se les puede lapidar, o donde a los homosexuales se les mata por su opción, pero no en los países donde hay legislaciones igualitarias. Estamos hablando de una ideología que se está implantando en las escuelas, en donde se criminaliza a la mitad de esos seres del sexo masculino. Luis, ¿tú crees que eso está afectando a estas cifras de las que se suele hablar, o sea, de las que se está hablando desde hace tiempo, que concuerdan en que las niñas actualmente están sacando mejores notas? ¿Crees que podría ser la explicación del fracaso escolar masculino? Es probable, es plausible. Un fracaso escolar ya en una educación estatal absolutamente averiada y desastrosa, y ya pues con un varón absolutamente roto, partido, y un varón que asume que todo lo que le rodea es un sistemático odio hacia él. Un sistema que le persiguen ideologías absolutamente supremacistas, revanchistas y de profundo odio. Bajo, eso sí, bajo el pretexto de la igualdad, bajo la coartada igualdad. Pero lo que noto a mi alrededor son varones entre 14 y 18 años, perdidos, desnortados, sin brújula y profundamente afeminados. Eso inquieta. ¿Tú crees que eso podría ser el origen de luego la medicación que están sufriendo estos chavales? ¿O uno de los orígenes? Puede ser. Siempre que esté ahí farmaindustria detrás, y sobre todo psiquiatría es la clave, o sea, es la destrucción. Alicia, no sé si estás de acuerdo con el comentario de Luis. Sí, incluso añadiría más cosas. Nos encontramos con unas nuevas generaciones a las que se les pone la masculinidad como algo negativo, que además no tienen referente masculino en muchos casos, porque ya se ha encargado la sociedad, con la famosa ley integral contra la violencia de género, de quitar la figura del padre en muchísimos casos y de generar además familias desestructuradas con unos problemas de convivencia terribles, precisamente por toda la inquina que genera esta ley. Entonces son chavales que no encuentran referentes positivos en la masculinidad, son chavales a los que además se les dice que la masculinidad es maltrato para la mujer. Y además son chavales a los que se les está vendiendo que es guay del Paraguay ser afeminado, que tienen que revisar sus privilegios, que tienen que sacar su parte femenina, etcétera, etcétera. Entonces es todo una terrible mezcla que no... A mí se me ocurre una cuestión. La mujer feminista que tiene un hijo varón y le empiezan a adoctrinar con esto, ¿cómo reacciona? ¿Tú conoces algún caso como este? Pues bueno, es que la mujer feminista no suele tener hijos, porque ya ha decidido que para emanciparse tiene que quitarse de la maternidad. Pero si tiene alguno, pues pueden pasar dos cosas: que sea tan idiota que continúe creyendo en esta ideología nefasta, o que se empiece a dar cuenta en la figura de su hijo exactamente qué es lo que está defendiendo. Y sí, ya empieza a haber casos, de hombres que se encuentran, señoras que han puesto falsas denuncias a sus maridos, se encuentran de repente que a su hijo le han puesto una falsa denuncia y se ha quedado sin nietos. Bueno, pues esto yo siempre le llamo el tren de la bruja. Es decir,
Uno se monta en el tren de la bruja y de repente le meten unos escobazos, y es cuando descubre que hay un tío dando con la escoba, que es todas estas legislaciones que, como son injustas, pues hoy te libras y te benefician y mañana te cae el escobazo. Os voy a contar un caso de un amigo que es profesor de música en un instituto madrileño, cuyo nombre no voy a dar para protegerla, que un buen día en su clase habla de la música negra. Están hablando, no sé si del soul o del jazz, y por lo visto alguien llega a los oídos de alguien, una parte del profesorado, y le inhabilitan, le suspenden como profesor por haber hablado de la música negra. Música de color. Este tipo de cosas de color negro, están sucediendo de verdad. De color negro. Es todo surrealista, o sea, es totalitario pero surrealista, es dadaísta de hecho, es todo absurdo, todo absurdo. Los negros son negros, tienen la piel negra, nosotros somos blancos, de color. Sí, pero no, al margen de eso, o sea, ese tipo de presiones por parte del resto del profesorado, que bueno, que mejor que tú para... O sea, explícanos un poco, vamos a ver. Yo tengo 49 años y tengo amigos que se han hecho profesores. O sea, para mí, bueno, de hecho mis padres fueron profesores. Y yo creo que el que se mete a profesor, en principio, es una persona, yo creo que del mejor corazón, ¿no? Se trata de educar, ¿no? ¿Cómo es posible que ese gremio, que muchos, no voy a decir que todos, pero mucha gente, pues con unas ideas avanzadas, modernas, hayan podido caer en ese adoctrinamiento tan feroz? O sea, en todo el tiempo que tú llevas como docente, ¿cuál ha sido esa evolución? Bueno, es que desde hace mucho tiempo que las universidades están tomadas por la izquierda y están tomadas por un marxismo cultural que hace que la gente tenga, digamos, una moral bastante laxa en algunos aspectos, en el sentido de que, como buenos marxistas, el fin justifica los medios, con lo cual ahí hay un relativismo absoluto moral. No hay nada malo si al fin y al cabo consigues tu fin, y tu fin es pues adoctrinar, no adoctrinar en este caso, sino enseñar a los alumnos tu verdad. Y luego además la mentira es un arma revolucionaria. Entonces, con esos dos parámetros nos estamos encontrando con un gremio profesoril que como asume esa visión marxista y digamos... Pastoril. Pastoril, pues sí. Bueno, como asume esa visión, digamos, amoral, pues creen que no son malas personas cuando realmente están haciendo cosas absolutamente reprobables. Para empezar, esa falta de respeto, primero, al derecho de los padres a educar a sus hijos en sus valores, y segundo, a la intimidad y a la forma de ver la vida de sus alumnos, que lleva a que muchos de estos profesores, cuando el alumno resulta que no coincide ideológicamente con lo que él quiere, toma represalias. O sea, eso a mí me parece de una inmoralidad absoluta en un adulto que se considere decente, y yo lo he visto. Y de hecho, mis hijos, que yo he sido madre objetora, han sido señalados ideológicamente por la ideología de sus padres, porque al fin y al cabo, bueno, yo he visto profesores hacer de comisarios políticos. Entonces eso me parece, pues eso, inmoral. No hay tan buena gente, hay mucho imbécil. Así lo digo. A ver, por lo que estás diciendo, vamos a ver si lo he entendido bien. El problema no es solo el profesor, sino el propio padre. O sea, el padre y el profesor de alguna manera están, digamos, este padre, digamos, podemita, por decirlo de alguna manera, o progresista, y el profesor de alguna manera están de acuerdo, no hay una fricción entre ellos, ¿no? No hay una oposición del padre. O sea, salvo casos muy puntuales de objetores, todo padre está asumiendo la pérdida de la patria potestad y la guarda custodia casi de forma clamorosa. Si se ve en el tema de los diagnósticos psiquiátricos, la gran mentira, los famosos TDAH, esa gran trola, esa gran mentira. Quiere decir, se ve que todo cuenta en el 99% de los casos con la anuencia paterna. Eso es muy importante. Es que estamos hablando, claro, es que el padre está renunciando a ser el que educa a sus hijos. O sea, ahí hay un programa que no sé si es tan grave o más que el del profesor. Bueno, porque no trata de defenderlo. A ver, y ahora contar una cosa que está sucediendo en Argentina antes de la pausa. Sí, es que hay dos cosas, vamos a ver. Yo considero un serio error, personalmente, educar a los hijos en ideología de género, pero de todas maneras yo puedo valorar que hay padres que creen que eso va a beneficiar a sus hijos. Entonces, como yo considero a los padres los responsables últimos de la educación, pues si esos padres deciden educar a sus hijos en ese tipo de cosas y en tanto no se demuestre que les hacen verdadero daño, que ya empieza a hacerlo,
porque hay padres que están deseando tener un niño transexual porque eso les da mucho caché y están, o sea, amparando. Ahí habría que plantearse algo y sin embargo es al revés, es cuando te niegas a que tu hijo lo manipulen en ese aspecto cuando te pueden quitar la patria potestad. Pero bueno, pero vamos a dejar eso, la libertad de los padres. El problema consiste en que el profesor no tiene por qué adoctrinar a los alumnos en lo que él considera lo mejor, porque no tiene ninguna potestad. O sea, quiero decir, que el padre podemita, que eduque a sus hijos podemitamente, pues bueno, pues a mí yo no estoy de acuerdo, pero bueno, él pensará que es la forma que sus hijos sean felices, pero los que creemos que la felicidad está en otra parte y que queremos transmitir a nuestros hijos los valores que consideramos que les van a dar una vida mejor, más feliz, más ética y más todo, que se nos meta un profesor sin ningún tipo de moralidad a adoctrinar en cosas con las que no estamos de acuerdo, y hablo de moralidad no en el sentido moral, digamos, sexual, sino moral en cuanto a respeto a la conciencia y a la visión del menor y de su familia. Pero que es que además... Es que un profesor es un transmisor de conocimientos. O sea, un profesor no es un pastor, ni un adoctrinador, ni un madero, ni un policía. O sea, sencillamente tú transmites unos conocimientos. Entonces, la palabra decisiva es la que ha dicho Alicia, la libertad, que cada padre escoja lo que estime más adecuado y oportuno. Lo hicieron conmigo, lo hicieron con cualquiera de nosotros, pero que no venga el leviatán, este monstruo, a decir lo que está bien y lo que está mal. Mis padres decidirán oportunamente lo que está bien y lo que está mal. Estamos hablando de, bueno, nos estamos entendiendo en temas filosóficos, pero a lo mejor para el que nos está viendo, está bien decirle algún ejemplo, porque claro, son cosas que nosotros a lo mejor sabemos, pero el que nos está viendo no sabe. El caso es que tú me has dicho antes de entrar aquí, de que vayan a la policía a dar un curso sobre violencia de género y que hablen todo el rato de lo que es un micromachismo, o sea, una violencia de género del hombre hacia la mujer, y se levante un chico y diga qué pasa si ella me vigila a mí. Cuéntanos ese caso. Bueno, pero si eso... Policía, llega allí, mujer policía, obviamente, guapa, tal, guay, todo muy chuli, y entonces da una charla a todos sobre violencia de género. Y a todas. Y a todas. Y a todes. Y a todes X. Y arroba. Y entonces en un momento dado, pues chicas, si os vigila vuestro chico el móvil, por favor, avisad al 016. Entonces, claro, hay una objeción básica, de decir, pero si ella me vigila a mí el móvil, que se suele dar también con mucha frecuencia, cuando no más frecuencia, dices, no, impertinente pregunta, lárgate de aquí, ya está, no pintas nada aquí, largo, fuera. Decisión que se toma y te vas. Entonces el alumno te dice, pero ¿qué he dicho? Si ellas son tan controladoras como nosotros, los móviles, son o más. Evidentemente ese chico pues, le van a castrar. Luego se le recuerda al chico, claro, se le recuerda que no se preocupe, que es verdad, que lo que ve a diario es cierto, que la violencia en las parejas, la agresividad es bidireccional, no unidireccional, y es simétrica. O sea, una intervención de Alicia y nos vamos a una pequeña pausa. No, decir además que es que vigilar el móvil es una cosa que está muy fea, es una falta de educación, una falta de respeto y una falta de confianza, pero vamos a ver, eso no es maltrato ni se puede llamar a un 016. Lo que hay que decir en todo caso es, chico, chica, si tu pareja te vigila el móvil, piensa que esa relación tiene ahí un error de confianza, un error de lo que sea, y pon pies en pared y di, no me vuelves a mirar el móvil. Pero no puedes coger y decir que vayan a hacer una denuncia, porque es que ahora hay críos a los que resulta que la ley del menor, con 18 años menos un día matas a alguien y prácticamente no tienes pena, y resulta que con 16 años le miras el móvil a la chica y te encuentras ahí que entran en tu vida como elefante y cacharrería un montón de policías, educadores, no sé qué, no sé cuántos, porque eres un maltratador, no en potencia, sino maltratador por ver un puñetero móvil. Estamos locos y además estamos creando una sociedad desquiciada. Manicomio. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar explicando lo que está sucediendo en otros países, porque esto no solo sucede en España. Bueno amigos, aquí en La Hora de la Verdad con Luis Coleto y Alicia Rubio desentrañando lo que está sucediendo, yo casi que le llamaría momento apocalíptico que están viviendo la educación, no solo en España sino en el mundo. Nos vamos a meter ahora ya en harina con cosas concretas que probablemente si estás viendo este programa y no estás siguiendo este tema te van a parecer que estamos hablando de ciencia ficción, pero es real. Es real, por ejemplo, lo que le ha sucedido a una madre argentina, donde esto en movimiento está, es especialmente virulento, que tras una clase de ideología de género, su hija empezó a considerarse varón. Bueno,
Mi explicación, bueno, podemos comentarlo ahora, pero tiene que ver con los juegos de rol que se están produciendo entre niños muy pequeños, en los cuales el profesor le dice a un varón, a un niño, estamos hablando de niños muy pequeños, y ahí podemos hablar de John Money, el famoso psicólogo que se inventó pues una parte de la ideología de género, se le hace al varón, al niño, que actúe como si fuera una niña, y a la niña que actúe como si fuera un niño. Esto también se está realizando en Navarra, en este programa Escolae, que supuestamente lo han paralizado. Bueno, ¿qué crees que pasaría, Alicia, si la gente se enterara de esto? Si la gente normal. Porque claro, esto está surgiendo, está circulando por internet, pero la gente que sigue los medios de comunicación masivos no lo sabe. Ya, sí, es que, vamos a ver, claro, hay un desconocimiento y sobre todo hay una valoración errónea de lo que significa todo esto. Es decir, ningún profesor tiene ningún derecho a cambiar los roles de nadie, por la circunstancia de que puede suceder esto. Es decir, se hace con niños muy pequeños, esto lo haces con adolescentes y aparte de cachondearse todos mucho, decir todos el tonto, se sienten en general todos, es decir, están con sus hormonas, se sienten muy de su propio sexo. Pero en el caso de niños, estamos hablando de criaturas que están convencidas de que tres señores montados en unos camellos entran por la ventana. Hablamos de pensamiento mágico, hablamos de niños que se creen que por ponerse un traje de Superman son Superman. Y entonces, si por una casualidad ven que les resulta más divertido el rol de niño o ven que le hacen más caso a su hermanito pequeño que a ella o al revés, es decir, pues ahora quiero ser niño. Y eso significa una cosa terrible, porque los estás enfrentando a que realmente, si encima les incentivas y ven que son importantes por decir eso, y efectivamente el profesor ya tiene su niño trans, ya está como loco de contento, se encuentra con una serie de incentivaciones que luego no puede echarse atrás. ¿Y ¿a dónde le estás llevando? Porque la realidad es que ese niño, todos sus genes son masculinos, es decir, es un hombre, y le estás llevando a tener de por vida una medicación y posiblemente unas operaciones mutilantes. Esto no es ninguna broma. Y se están dando muchos casos de niños. Y luego, claro, dicen, es que se suicidan. Y se suicidan porque no se les acepta o lo que sea. Mentira, mentira. Los suicidios provienen de unas medicaciones que no son nada beneficiosas y luego, además, de que en muchos casos lo que se encuentran es con la tremenda monstruosidad que es que hayas llegado a unas operaciones mutilantes cuando realmente ese no era el problema. Porque ya cuando es un caso de lo que se llama síndrome de Harry Benjamin, que existe y es minoritario, es otra historia. He mencionado a John Money, el famoso psicólogo, que bueno, para una cierta gente es conocido, pero mucha gente desconoce que este psicólogo fue el inventor del concepto de la identidad de género en base a un experimento falso con unos gemelos judíos llamados Reimer, uno de los cuales tuvo un problema en la operación de fimosis y se le amputó el pene y supuestamente este hombre llegó a la conclusión de que la identidad, o sea, la sensación de que eres un hombre o una mujer no llegaba hasta los 6 años y que se le podía reconducir, reconfigurar sin que hubiera ningún problema. La realidad fue que ese niño después al crecer, bueno, se reconoció como un varón. Y ese experimento falso es el origen de toda esta teoría de la identidad de género y, por supuesto, que yo creo que tiene una gran relación con estos juegos de género, porque esta gente, sexólogos, siguen creyendo que John Money fue un gran científico y que descubrió, pues eso, que la separación entre biología y cultura. ¿Tú crees que el gremio de los profesores conocen este experimento fallido y falso? Ni conocen a Money, ni conocen a Kinsey, ni conocen a Haraway, ni conocen nada, que no conocen todo el origen yanqui de todo lo que ha ocurrido en los últimos 60, 70 años en las universidades americanas. Es decir, o así como Freud. Quiere decir que en ese sentido no conocen nada. Quiere decir, la premisa totalmente disparatada y averiada del feminismo, no sé de qué ola, Alicia, si de la primera, de la 20ª, no sé por qué ola va el feminismo actualmente, pues es que somos construcciones culturales o educacionales o educativas que nos vamos forjando, pero es que, claro, es que negar la realidad es un poquito preocupante. Es que la realidad es muy terca y cada una de nuestras células es masculina o femenina. Y eso es innegociable, eso es real. Entonces, no te opongas a la propia realidad biológica o la propia naturaleza, porque es un hecho incontrovertible. Por mucho que quieras modelarlo, modificarlo o variarlo culturalmente, ahí va a estar siempre presente, latente, que eres un hombre o una mujer. Y eso es algo tan básico, tan esencial, algo tan visible,
que por mucha propaganda, por mucha ideología, siempre va a estar ahí presente. Cada uno de nuestras células es masculina o femenina. Los cromosomas lo dejan claramente, XX, XY. ¿Qué crees que pasaría si esos profesores conocieran el origen de la teoría de género, o sea, gran parte de la teoría de género de John Money, de este falso científico? Pues sería bueno que supieran efectivamente que sucedió esto, que al final esos dos gemelos terminaron suicidándose, uno por una parte y otro por otra, que claro, que el niño al que le obligaron a ser niña, y era niño, aunque no tuviera pene, porque por un accidente, por una circunstancia, se arrancaba los vestidos de niña, no quería que le educaran como niña, bueno, tuvo unos problemas de personalidad tremendos, asumió al final que era varón, pero claro, el destrozo para toda la familia fue tremendo y terminó todo muy mal, o sea, no fue nada feliz. Es que lo que aquí ocultan, es verdad que nosotros tenemos una parte indudablemente educativa y cultural, pero aquí la base biológica existe. Y varones y hembras tenemos unos roles biológicos totalmente distintos y para los que estamos perfectamente adaptados, tanto física como psíquicamente. Y nuestras hormonas, que son diferentes, conforman nuestros cuerpos y conforman nuestros cerebros. Y todo lo demás es mentira. Y tú puedes educar a una mujer igual que a un hombre, que de hecho ahora yo tengo una hija y 2 hijos y yo les he educado exactamente igual, todos ayudan igual en la casa, a todos, sin embargo, son muy diferentes. Y son muy diferentes, aparte de a nivel personal, a nivel de que son sexos diferentes, y sus comportamientos y sus roles son diferentes, precisamente porque biológicamente son diferentes. Y no hay más. Comentabas antes, Alicia, de cómo todo esto ha venido de la universidad, de la apropiación por parte del marxismo cultural de las diferentes cátedras, sobre todo de las ciencias sociales, psicología, sociología, pedagogía. Yo tengo la experiencia de amigos pues, de mi edad, progres, digamos, hippies, que tenían esta ideología de que el niño y la niña no eran diferentes, y luego al tener los hijos se han dado cuenta que el niño se comportaba de una manera diferente a la niña. Y bueno, esto lo he visto yo, de decir, joder, es que la niña va buscando las muñecas y el niño es que es más violento. Afortunadamente, para perpetuarse la especie, una cuestión, como suele decir Alicia, de éxito evolutivo. Claro, pero lo que me parece difícil de explicar es cómo esto que ya viene sucediendo desde hace 30 años y que estudios como este de Remo Largo, un científico, me parece que italiano, que lo publica el Confidencial, dice: no es buena idea dar muñecas a los niños y coches a las niñas. Se está revirtiendo un poco esta tendencia, o... Quiero decir, está claro que está implantado esta ideología por parte desde la universidad, de los que luego se hacen docentes, pero ¿consideráis que de alguna manera todo este movimiento de Internet está haciendo que vuelva poco a poco el sentido común? ¿O en qué punto estamos en esta historia? Yo creo que las divergencias, disidencias o disonancias son muy minoritarias de momento. Estas élites psicópatas han decidido poner en marcha este plan desde hace 50, 60 años. Se trata de romper la bipolaridad biológica, hombre y mujer. Se trata de que los hombres y las mujeres no nos podamos ni hablar, ni tratar, con todo lo que conlleva de infertilidad, de un mundo en el que la población, digamos, autóctona desaparezca. Y volvemos otra vez al gran tema de nuestro tiempo, el tema de la mutación demográfica que está sufriendo Occidente, con todo lo que significa de que todos estos ataques son contra el varón blanco heterosexual, y ahí se va a producir un problema porque en nuestras sociedades la población autóctona va a desaparecer. Tema inmigración, que está muy vinculado a este tema. Sí, el tema de no dar a las niñas muñecas. Vamos a ver, tradicionalmente las niñas jugaban con muñecas, pero era simplemente porque estaba más relacionado con sus roles biológicos y sobre todo porque le regalabas una muñeca a una niña y sabías que triunfabas. ¿Por qué? Porque a la niña le gustaba la muñeca. No es al revés, yo te doy una muñeca y te obligo a jugar con ella, sino te compro la muñeca porque me la estás pidiendo y porque sé que es lo que te gusta, ¿no? Entonces, hubo un tiempo en el que a los niños ni siquiera, a mi edad, yo pedía a los Reyes Magos las cosas que quería. A mí no me regalaban muñecas, yo pedía mis cosas. O sea, y no se nos obligaba a jugar. Lo que pasa es que tenemos gustos distintos y forma de jugar distintas. No es más. O sea, mi hermano pedía coches. De hecho, hay por ahí una foto en la que ahora que a las niñas les están obligando a jugar coches, aparecían 2 cochecitos metidos en sus camas, porque la niña había decidido que a los cochecitos los acostaba. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hemos pasado? De una libertad
en la que efectivamente hay unos gustos mayoritarios de unos y otras por un tipo de juegos o de tal, a la imposición en los socios. Eso ya es totalitarismo absoluto. Es decir, las niñas tienen que jugar con coches y los niños tienen que jugar con muñecas. ¿Por qué? Porque tú lo digas, imbécil. ¿Qué es eso? A ver, deja a los niños libertad. Yo, por ejemplo, cuando empecé a investigar este tema, les hice a mis alumnos unas encuestas precisamente sobre el tema de roles sociales, porque yo veía que sus comportamientos no tenían nada que ver con ninguna obligación cultural, ni con los roles que les obligaban los padres, ni nada de nada. Una de las preguntas era, ¿a ti te han mandado o te han obligado a jugar con algún tipo de juguetes? Mis alumnos mayoritariamente, y esa es la pregunta que fue al 90 y tantos %, decían, no, yo he jugado con lo que he querido. Es más, había quien me ponía, es que si me regalaban una cosa que no me gustaba, no jugaba con ella. Claro, ¿por qué? Porque los críos y sus socios tienen que ser libres. Y entonces de repente aparecen aquí unos iluminados, unos señores profesores de infantil y primaria que se han tragado todos estos cuentos y obligan a los niños a cosas y a las niñas a cosas. Pero ¿quién eres tú? Y además impiden el fútbol porque el fútbol no sé qué. O sea... Perdona, ¿os estáis dando cuenta Profesor, la primacía que se le está dando al deporte femenino ahora mismo en el canal de Teledeporte? No sacan más que deporte femenino. Pues ya está, se lo cargarán, muy bien, que se cargarán el deporte femenino de esa manera. Ya está. A mí Bueno, se lo cargarán mediante los transexuales, que teniendo 20 y tantos años cuerpo de hombre, ahora dicen que son mujeres, o que se sienten mujeres, y se han metido ahí. Eso ya es machismo extremo. O sea, es otro tema que no está tocando la televisión, que realmente lo estamos hablando mucho por internet. A mí se me ocurre una pregunta un poco capciosa y difícil de contestar, que es, ¿cómo se puede explicar? Digamos que, a ver, si hubiera que hacer una generalidad, está claro que gran parte del profesorado es progre y en esa progresía entra el ecologismo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cómo se puede explicar que una persona siendo ecologista y defendiendo la naturaleza no defienda la naturaleza humana? Porque supone que el pérfido sapiens sapiens es el causante de todos los males de la Tierra y del universo. Entonces hay que deconstruirlo naturalmente. Exacto, ¿no? Hay que deconstruirlo y bueno, que desaparezca. ¿No ves que solo trae males este? ¿No os parece una contradicción que se luche contra los transgénicos y en cambio se está a favor de los transgénero? Como tantas contradicciones en las que incurren, o sea, decir, como tantas que podríamos hablar del tema de vacunas, es decir, incurren tantas sistemáticas contradicciones que llega a ser un montón de... Sobre lo que has dicho antes, más que profesores son expertos, ¿no? Expertuzos que van dando lecciones sobre lo que a mí me interesa, a qué tengo que jugar yo. Yo no sé en qué momento mi padre me inoculó, mi pérfido y malvado padre y mi madre, me inocularon el heteropatriarcado. ¿En qué momento yo tenía que me apasiona el fútbol y yo deseaba un balón desde pequeñito? Y tengo el convencimiento de que si me hubieran regalado una muñeca, le hubiera cortado la cabeza, se lo hubiera decapitado, hubiera jugado al fútbol. Pero no sé en qué momento, y claro, digo, si en ningún momento mis padres me dijeron, juega al fútbol. No, es que uno desea jugar al fútbol. Y por supuesto, respeto absoluto al chiquillo que quiera jugar con cocinillas. Me parece maravilloso. Solo faltaría, libertad siempre. A mí me preocupa la postura de los padres, ¿no? Creo, esto ya es una opinión, el moderador se supone que no debe opinar, pero en este caso voy a opinar. Yo creo que hay mucho desconocimiento. Yo he visto imágenes en Argentina donde, como digo, esta ola, esta paranoia, hay que llamarla así, está llegando con más furia, en el que un padre se presenta en el colegio y monta un escándalo para que a su niña no le den este tipo de adoctrinamiento. ¿Eso podría llegar a suceder en España? ¿Conocéis algún caso de algún padre que se ha plantado ante los profesores? Es decir, a esta hora, si le vais a dar esto, mi hija no va a clase. ¿Tú te plantaste, Alicia? Claro, los objetores. Yo cuando vi lo que era educación para la ciudadanía, que estaba empezando ya a ampliar todo el estudio llamada de la ideología, para la masonería también. Exactamente, me di cuenta de que era ideología de género en una materia. Ahora se está dando muchísimo más, es decir, ahora ya la explosión es tremenda. Supongo que habrá padres que se empezarán a dar cuenta. O sea, pero bueno, pero aquí la gente es muy borreguna y ala, y que no pasa nada y otra de gambas y luego de repente se encuentran eso, con unas situaciones tremendas. Ha pasado igual con la Ley Integral de Violencia de Género, es decir, ha tenido ya que ser tan cantidad de gente, tantas familias destrozadas, tanta gente sufriendo por esa ley injusta que ya es un clamor popular. Bueno, pues aquí, cuando tengamos muchos padres con hijos a los que les han cambiado la identidad sexual a base de adoctrinamiento y de engaños, a los que los padres se den cuenta de que eso
no tienen ni pies ni cabeza y quieran que no se les den los bloqueadores de la pubertad y las hormonas cruzadas, se encuentren con que les quitan la patria potestad, se empezará la gente a dar cuenta de que esto, bueno, hay muchas niñas que vienen diciendo que son lesbianas, es normal, o que son bisexuales, porque claro, les cuentan que el varón es maltratador, luego además el varón las embaraza y las relaciones entre dos mujeres... ¿Crees pues que esta ideología está generando más homosexualidad? Sí, claro, bueno, es uno de los objetivos y es claro, además. O sea, sí se está generando. De hecho, además, da mucha risa porque cuando dicen, ¿qué pasa? ¿Que porque les digas que hay personas homosexuales la gente se va a volver homosexual? No, esto es psicología conductista. Van al aula y primero cuentan que el hombre es un maltratador por naturaleza. Luego llegan los de educación sexual diciendo que el hombre, los problemas de tener relaciones sexuales, que además cuanto antes mejor, ¿verdad?, cuando tú te sientas preparado, les dicen a los críos, les dicen que los problemas son enfermedades de transmisión sexual, preservativo, y el embarazo. El embarazo es el otro problema. ¿Quién embaraza? Los varones. Y luego les explican que hay una serie de técnicas que pueden evitar el embarazo. Sexo anal, sexo oral. Dense en cuenta que estamos hablando de críos de 13 años. Eso se le está enseñando a... Sí, señor. Yo estaba ahí y lo he visto. Tiernas criaturas. Y para mí eso es corrupción de menores. Y de hecho me encontré con una alumna que cuando salió de aquella clase dijo, profe, yo pensaba que el sexo oral era decir guarrerías por teléfono. Y yo dije, ¿pero qué le estamos contando a esta niña? O sea, vamos a ver, señores padres, que les están contando eso a sus hijas. Y también tienen que saber los señores padres que hay niñas que con 16, 17 años ya han tomado 7 veces al año la píldora del día después, y que se van a encontrar con unos problemas de salud terroríficos. Pero bueno, yo sigo. Después de decirles a las niñas todo eso y de hablarles del sexo anal, del sexo oral y de que también pueden tener relaciones con personas del mismo sexo, cosa que no embaraza, llega el lobby LGTBI diciendo que es muy normal tener relaciones entre el mismo sexo, que se puede probar para que se vea que eso, pues, y para comprender a las personas que tienen esa tal, y además hemos pasado de que el homosexual nace a que sea una opción sexual, señores. Se llama opción sexual. Ténganlo claro, puedes optar. Eso sí, si intentas optar de homosexualidad, heterosexualidad, la ley Cifuentes te mete una multa de 60.000 euros si lo intentas, si intentas ayudar a alguien. Y ahí estamos, esto es psicología conductista. Hay un montón de niñas que tú les das esas pautas y al final creen que ellas han encontrado la solución, pero en realidad tú lo que has hecho ha sido dirigirlas directamente, condicionarlas a una solución concreta. Y sí, está habiendo cada vez más homosexualidad femenina y más homosexualidad masculina, también por otro tipo de vía. Bueno, para quien no la conozca, pues Alicia Rubio lleva ya ¿cuántos años? ¿Cuándo sacaste este libro? ¿Que le estáis viendo aquí? A ver, yo lo saqué, lo terminé de escribir en 2015, conseguí sacarlo en 2016 en Amazon sin tener editorial, y todo lo que pones se está cumpliendo o de todas maneras o sigue en total vigencia, porque además hay cifras que continúan siendo igual o mayores, y lo cierto es que yo empecé a estudiar todo esto en 2004, cuando me encontré con que mis compañeros de educación física, ante los campeonatos escolares, que aquí íbamos a ser ciudad olímpica y entonces se promocionó el deporte de base, decían que es que no conseguían hacer en deporte los mismos equipos de chicos que de chicas, ni en los mismos deportes ni en la misma cantidad, y consideraban que eso era por los roles sociales y por los estereotipos que inculcaban los padres. Yo decía, pero hombre, que esto es una cosa biológica, que las niñas cuando desarrollan se vuelven sedentarias porque es una cosa biológica precisamente para pervivencia del embrión. Somos mucho más sedentarias las mujeres, pero por pura biología. Bueno, y entonces yo aluciné de que hubiera calado tanto la ideología de género en el deporte. En gente que resulta que tenía, es decir, que estaba todo el día viendo cómo chicos y chicas, desde que desarrollaban, o sea, su relación con el deporte y con el ejercicio físico era completamente diferente. Entonces, pues ahí empecé y terminé sacando esto porque me horrorizó todo lo que descubrí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar con otras cuestiones que no estáis acostumbrados a ver en los grandes medios de comunicación. Bueno, en todos estos años que llevas luchando, Alicia, ahora de repente pues te has convertido también en una política cercana a Vox. Lo que quiero saber es, desde la irrupción de Vox en las elecciones andaluzas, si has notado que ha habido un cambio por el hecho de que ya se empiece a hablar de estos temas en los grandes medios de comunicación. Sí, había que romper la barrera. Bueno, yo empecé rompiéndola, trataron de silenciarme y continúan, pero
Claro, la cosa ha ido, es decir, el que ya un partido político ponga sobre la mesa determinadas cosas y estén por todos los medios intentando frenar todas las vías de agua que tiene esta ideología y que tiene todas estas legislaciones sin poder, está haciendo que la gente abra los ojos y que gente que tenía los ojos abiertos pero no podía hablar, hable. Entonces yo creo que empezamos la cuenta atrás de toda esta basura. ¿Así lo crees? Estoy optimista. Sí. Hombre, desde que yo empecé a descubrir todo lo que estaba pasando con el tema de la ideología de género, que estaba Margarita diciendo, es que esto es imparable. Ahora veo que hay una contestación social que cada vez va a ser mayor, porque además, como ya están dando las últimas vueltas de tuerca, o sea, lo de Escolae, no hay padre que pase por ahí, o sea, pienso yo. Ni padre ni madre, y si los hay, pues bueno, pues allá ellos, pero que hagan los experimentos con sus niños, porque además hay una cosa que yo me pregunto de lo de Escolae, que consiste, lo digo a la gente, en que los niños se les haga tener experiencias sexuales de 0 a 6 años en el colegio. Entonces, vamos a ver, yo pregunto, ¿y esto dónde se ha experimentado? Porque claro, esto lo dirán porque es positivo, que me digan el país, que me digan los resultados y entonces pondré yo a mi hijo en manos de esa gente. Pero vamos, para sus experimentos que no usen a mi hijo, y si hay alguno que decide que lo usen, pues peor para ellos. O sea, es que hay cosas que no tienen sentido. Entonces, bueno, hablando del partido, que sí, que yo creo que un partido político que se enfrente a todo esto está ayudando a abrir muchísimo el camino. ¿Y qué opinas de la postura del PP ahora con Pablo Casado? ¿Crees que está jugando o que va en serio? Está jugando. Para empezar, el PP ya está metido en todo el tema de la ingeniería social y de la ideología de género hasta el cuello. Ha sacado legislaciones, la ley Cifuentes la ha sacado Cifuentes y la ley Feijóo la ha sacado Feijóo, y además han firmado, son leyes LGTBI en las que el heterosexual pierde un montón de derechos y además son absolutamente irracionales, liberticidas y contrarias a la Constitución. Y luego, además, han firmado el Pacto contra la Violencia de Género, dispuestos a dar más vueltas de tuerca a la discriminación del varón, y además tienen lobbies de género metidos dentro del partido, y además dicen A y luego hacen B. Y ya estamos viendo en Andalucía que se comprometieron a una serie de cosas y no van a hacer nada. Entonces, el que quiera seguir engañándose es muy libre de seguir engañándose. Ahora, que luego no venga llorando. Los que ya estamos enterados, pues, y que no moleste a los que ya estamos enterados y estamos luchando por la igualdad y por la justicia. A mí, Luis, que todo este tema que estamos tratando y esta generación de andróginos y de mutilados, y casi que se podría hablar de castración, cuando un varón no se le deja expresarse como varón y a una mujer como mujer, que me recuerda al antiguo Egipto y a la creación de eunucos. O sea, es algo, yo creo que es un poco descabellado lo que estoy diciendo, porque estamos en el mundo de la tecnología, pero de alguna manera no están generando eunucos, es decir, esclavos para el sistema. Es que todo lo que nos rodea es creación de esclavos, creación de rebaño y creación de ganado para el sistema. Es decir, esclavos. Tanto el Estado como el capital nos quieren esclavos, y se ve en todo lo que rodea a la escuela como un lugar de experimentación, se ve a la perfección. Hay un detalle que estaba comentando Alicia, que aparte de que estas leyes de LGTBI se asemejan demasiado a la ley de violencia de género 1/2004, porque dinamita la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley y la tutela judicial, es que uno tiene la sospecha de que detrás hay otro gran proyecto, repito, de estas élites totalmente perturbadas y psicópatas, que es el proyecto transhumanista. O sea, y ahí yo les recomiendo a los lectores Expliquemos a los televidentes qué es el transhumanismo. Pues una concepción del mundo donde existiría una especie de criatura poshumana, donde se mezclaría como al híbrido una especie de Blade Runner, ¿no? Blade Runner, es decir, en un momento dado ya la humanidad ha desaparecido, la sapiens sapiens ha desaparecido, esta ideología de género indiferencia los sexos, entonces también se indiferencia hombre-máquina, es decir, es la esclavitud total. Eso quien no quiera verlo, es decir, vamos en camino hacia ellos. Lo vemos a través de la Agenda 2030 de la ONU, lo vemos a través de multitud de mecanismos donde vamos directos hacia la esclavitud total.
Cualquiera que lo quiera ver es así. Hay un detalle que no hemos tocado, que es el papel que están teniendo las universidades e incluso los colegios religiosos, donde a mí personalmente me han contado que se están dando charlas también de este tipo. ¿A ti te ha llegado esta información? Sí, hay dos tipos de razones. Una, que ha habido gente de la Iglesia que ha comprado todo el buenismo de esta ideología y realmente cree que es muy bueno darle charlas feministas a las niñas para que no las maltraten, como si realmente a las mujeres nos maltrataran así por principios, o sea, cuando no es cierto. Y luego hay lobbies ya infiltrados dentro de la Iglesia. Lamento tener que decirlo, pero realmente hay una parte de la Iglesia que está completamente podrida, porque además ya se empezaron a infiltrar hace tiempo, porque al fin y al cabo la Iglesia era una de los grandes, digamos, cortapisas para esta ideología. Y yo quería decir una cosa al hilo de lo que le has preguntado a Luis. Vamos a ver, aquí hay una destrucción de la familia y hay que entender por qué se está tratando de destruir a la familia, y lo uno al hilo de crear individuos esclavos del Estado. La familia da estabilidad, la familia genera personalidades estables y sólidas. Una familia desestructurada genera individuos mucho más manipulables. Por otra parte, el dejar a los individuos sin familia y sin raíces los hace también más proclives a tener que aferrarse a otro tipo de cosas. Y, en tercer lugar, el que haya familias desestructuradas. La familia siempre ha sido, y lo hemos visto en las crisis económicas, un soporte para los que caen en problemas económicos, con lo cual, si tú no tienes esa red familiar que te pueda de alguna manera ayudar, tienes que caer en manos del Estado. Entonces, lo que se tiene que dar cuenta la gente es que estamos yendo a individuos solos, manipulables, utilizables, y eso es a lo que nos están llevando. A mí que lo que estás diciendo, Alicia, yo creo que casi todos los profesores que se creen libertarios o que alguna vez desearon ser libres, les tendría que encantar, porque lo que estás diciendo es que eso precisamente está yendo en contra de la supuesta libertad que ellos desearon algún día. Estoy hablando, pues eso, los profesores de mi edad que fueron rockeros y todo esto, ¿no? La familia, como ha dicho Alicia, es el último parapeto contra un sistema de esclavitud. La única discrepancia con Alicia es que es el último refugio de combate contra el Estado y contra el capital. Hay un aspecto que no hemos tocado. Por ejemplo, es muy importante. Sí. En todos los rollos LGTBI, la Semana del Orgullo y tal, ahí está presente el Estado, a través de todo tipo de legislaciones, administración, que si Carmena, que si no sé qué. Ahí están las grandes empresas del IBEX financiando todo eso. Por aquí Cruzcampo, por aquí no sé cuánto, por aquí no sé cuánto. O sea, eso es capitalismo. O sea, es decir, es ultracapitalismo. Eso así lo veo yo. ¿Comentar algo sobre esto? Sí. Eso es una parte que es difícil de explicar, cómo al final los movimientos más de izquierdas y más libertarios al final están siendo financiados por el gran capital, pero un gran capital especialmente inhumano, porque el capitalismo, así como el sistema económico, no está mal pensado, pero es que aquí lo que hay hay otros intereses, y sí hay ahí una extraña, digamos, una extraña mezcla entre los movimientos más izquierdistas y el capital más despiadado. Y es doloroso tener que decirlo. Vamos a ir terminando con este primer programa de La Hora de la Verdad, con un tema que todavía no hemos tocado, porque estamos hablando del adoctrinamiento de género, pero curiosamente sí se está hablando, o sea, este tema está censurado, pero en cambio el adoctrinamiento catalanista, digamos, e independentista en regiones como Cataluña, Baleares, Valencia o el País Vasco o Galicia, sí se habla. ¿Cómo se puede explicar, cualquiera de los dos me podéis contestar, que partidos como Ciudadanos se estén oponiendo a ese adoctrinamiento, pero en cambio no dicen están a favor de este otro adoctrinamiento, o el PP, podemos decir? Lo hemos hablado antes, que decir, aquí hay dos columnas vertebrales para este futuro psicópata, o para este futuro manicomio que nos aguarda. Son género e inmigración. Si tú tocas esas dos, estás muerto. Pero como toques el tema nacional, separatista, ese tema sí que te permite el sistema hablar de ello. Más o menos. Yo he visto, el País Vasco lo veía, cosas ridículas y disparatadas. Recuerdo una profesora en secundaria que me hablaba de que Euskal Herria llegaba hasta Soria, casi hasta Madrid. O sea, chorradas de ese estilo he tenido que ver desde... Lo que quiero decir es que podría suceder, Alicia, que este reverdecimiento del orgullo español y la hispanidad, sobre todo este tema de la leyenda negra, María Elvira Roca y tal, podría... Esta tendencia podría de alguna manera unirse al adoctrinamiento de género,
¿O crees que van por dos caminos diferentes? No, al final es todo lo mismo. Al final lo que nos encontramos es con la dictadura de la corrección política. Entonces, lo mismo que si tú sacabas la bandera eras facha, y si tú decías, oiga, a mí lo que le están diciendo a los niños en la escuela no me gusta, eras homófoba y machista, etcétera, etcétera. Y si dices, oiga, yo no quiero que mi país se llene de gente que entre ilegalmente, pues resulta que eras xenófoba y racista, etcétera, etcétera. Al final es esa opresión de los que resulta que hacen todo irracionalidades y resulta que son los, digamos, los que dan lecciones de ética, y la gente que con sentido común y sobre todo con nuestra libertad de expresión queremos decir lo que nos ocupa, vamos, lo que nos parece, y resulta que nos llaman de todo. Entonces va todo junto, o sea, es decir, yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre, quiero hablar libremente, quiero dar mi opinión, y opinar diferente no es odiar a nadie ni desearle el mal a nadie, sino, bueno, pues plantar mi sentido común sobre el sentido o la opinión de otros. Entonces, claro, es que aquí pasa una cosa, aquí hay mucha gente que aprendimos a ser libres. Yo aprendí a ser libre. Entonces a mí la corrección política no me puede callar porque soy perfectamente consciente de que eso vulnera lo más elemental de mi libertad, que es mi libertad de opinión y de expresión. Entonces a mí cuando me dicen que si yo soy, que si no sé qué, digo, ¿te creerás tú que a mí con esos cartelitos me vas a callar? Que cuando yo estaba luchando por mi libertad, o como mujer, o como ciudadana, o aprendía a ser libre, tú todavía pues no estabas ni cagando pañales, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a ver, o sea... Dice el Quijote, le dice Don Quijote a Sancho que la libertad es el mayor de los bienes que los cielos dieron a los hombres. Para mí es innegociable. Entonces, sobre lo que ha dicho Alicia, quiero aclarar una cosa. Yo veo el caso de Rivera o Riveleta, también llamado. Hoy había un artículo en El Mundo que le llamaba Peter Pan, que tiene que traspasar el complejo de Peter Pan, y hablaba de arrimadas como Wendy. No, Campanilla, perdón. Que crezca, coño. Y entonces, en un momento dado, él tocaba, sí, la unidad de España siempre estaba en su programa, más o menos, él tocaba hace 3 años, si no recuerdo mal, el tema de género. Sí. Y era bastante crítico. Ahí tenemos a Toni Cantó cuando pasó el... Se desdijo 2 días antes de las elecciones. Y de repente, hoy tenemos todas las manifas que organizan con banderitas de 7 colores. ¿Qué ha pasado aquí en este tránsito de 2 años? Contéstate a ti mismo, ¿qué ha pasado? Les han dado un toque, alguien les ha insinuado algo, les han dado pasta, bueno, pues debo buscar múltiples explicaciones, pero solo sé que ha pasado de una postura bastante crítica con las leyes totalitarias liberticidas a, vamos, a aplaudirle, vamos, de todas las maneras posibles. Entonces, lo que yo tengo la sensación es que te dejamos hablar de la unidad de España, pero a cambio tú, en este tema calladito. Esto es tema de Estado. Habría que preguntarse, para que haya esta unanimidad tan abrumadora, y eso es una idea que me suele recordar mi amigo más romano, ¿qué tienen de cada uno de los parlamentarios, de los 350 parlamentarios, para que exista esa unanimidad tan forzada? Porque no me cuadra que sea todo tan... La masonería, quizás. O gente que está con poderes difusos, diversos, nodos por aquí, con muchísimo poder. Bueno, vamos a acabar este primer programa de La Hora a la Verdad, ya sabéis, aquí en Numedia, con una llamada a la acción. ¿Qué les podríais decir a los profesores y a los padres? ¿Cuál ha de ser su reacción? ¿Creéis que es más importante que reaccionen los profesores o los padres? Yo creo que los que van a tener que reaccionar son los padres, porque los profesores tienen muy asumido este discurso del género. Yo estoy espantada de las nuevas generaciones de maestros que están saliendo de las escuelas normales, que en muchísimos casos están buscando su niño trans para demostrar lo inclusivos que son. O sea, les están leyendo unos cuentos absolutamente vomitivos sobre el niño que tiene cuerpo de niña, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de que realmente hay un síndrome de Harry Benjamin, de transexualidad, pero que es que estamos hablando de una persona cada 30.000. Entonces, por mucho que un profesor tenga alumnos, es que es muy posible que no tenga una criatura con esa patología, porque es una patología y un problema en su vida. Y está generando un niño por aula o 2 niños por aula con problemas de identidad de género. Entonces, por favor, que los padres pongan pies en pared y que los profesores, me encantaría que empezaran a plantearse y a leer, por favor, y todos esos que critican mi libro, porras, que lo lean y luego ya que lo critiquen después o saquen conclusiones. Se tiene que llegar a plantear en España seriamente, tal vez exista un día ese debate, sobre desescolarizar realmente, sobre el tema de la desescolarización,
sobre la posibilidad legal de que tú puedas libremente no escolarizar a tu hijo. Hoy en España es obligado desde los 6, incluso los 3, hasta los 16. Y luego voy a hacer de abogado del diablo, porque es verdad que esto es un horror en un lugar que debería ser sagrado, que es la escuela, y con una profesión sagrada, que es la docencia, pero claro, el influjo que reciben alumnos, padres, por parte del teatro, el cine, el porno en la infancia, es un tema... Iremos tocando esos temas en próximos programas, porque hay muchos. Otro gran tema de ingeniería social, el reggaetón. Sí. Basura. No abras temas, Luis, porque si no, lo vas a tener que liar más. Y bueno, ya por acabar, bueno... Yo también llevo ya un tiempo en todos estos temas y, bueno, lo que para mí lo más importante es que hay que desafiar la realidad que nos están contando los medios de comunicación. No hay una guerra entre el hombre y la mujer. Esto es una paranoia colectiva a base de exagerar, de repetir machaconamente una serie de muertes. Las cifras que nos están dando son bajas respecto a la población en un momento en el cual, evidentemente, hay violencia. Nuestra cultura es violenta y en ese marco de cosas, seguramente los responsables de estas muertes son los propios medios de comunicación que emiten películas gore, los videojuegos y, bueno, toda esta pasión desenfrenada. Y, bueno... El día 18 de mayo hay convocada una concentración en la Plaza de Colón a las 12 de la mañana en la que unos cuantos youtubers, escritores, vamos a estar ahí diciendo estas cosas en público. Así pues, las personas que de todo tipo, porque seguramente muchas perteneceréis a todo este movimiento contra las denuncias falsas y por la custodia compartida, pero bueno, seguramente es posible que sean los niños los que puedan aglutinarnos a nosotros y estas barbaridades que están sucediendo y nos han relatado hoy Luis y Alicia, puede que sean ese detonante que estábamos esperando para decir basta. Así pues, os espero el 18 de mayo en la Plaza de Colón a las 12 de la mañana y, bueno, aquí en Numedia iremos haciendo programas polémicos como el que acabáis de ver. Hasta la próxima y muchas gracias a los dos por haber venido. Nada, encantadísimo. Chao. Hasta luego, adiós.